Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde para seguir hablando acerca de la Biblia, ese libro tan controvertido y controversial que miles aman y han dado su vida por este libro, y otros han matado y asesinado en el nombre de este libro, y otros pues sencillamente lo tienen como un libro más del mundo. Y nuestro tema de este día, esta cápsula, es acerca de Dios, el cual la Biblia se revela con el nombre de Yeshua, Jesucristo. Aquí está Liz y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué Yeshua y no Buda, y no Alá, y no Jehová, y no todos los dioses, entre comillas, que este mundo cree? ¿Por qué Yeshua es Dios? ¿Cómo estás, Luis? Sí, estoy agradecido con Dios porque, como dice la Escritura, el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Y realmente la forma en la que estamos agradecidos es de que su existencia nos levanta, nos despierta, nos fortalece cada día. Y pues la mayor revelación en la que podemos estar agradecidos es de que dice la Escritura que Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir a esta tierra, y Dios hecho hombre en la persona de Yeshua. La revelación que nos lleva con la sangre de un sacrificio perfecto, no un humano normal, sino la sangre divina del Mesías, como una ofrenda perfecta para Dios, hecha por Dios mismo en la persona de Cristo. Es la esperanza. Como decías hace un momento, ¿por qué no los otros mencionados, Buda, Mahoma? Una sangre, porque esto es algo que la gente no entiende. ¿Por qué la cuestión de un sacrificio, de una sangre? ¿Por qué? ¿Qué significa? Sí, los cuerpos de todos estos anteriores mencionados permanecieron en sus tumbas, pero Yeshua al tercer día la muerte no lo podía retener. Él regresó de entre los muertos porque Dios así lo había prometido. Desde el Salmo 16 en la profecía decía que era imposible que su santo hubiera corrupción, y por supuesto no se refería al rey David, porque su tumba permanece ahí hasta el milenio, pero el Mesías resucitó con pruebas indubitables para que todo aquel que crea en él no se pierda, ni en este mundo ni en condenación, sino que tenga vida eterna. Y ese sacrificio de muerte y resurrección, apuntalando a la sangre que mencionas, es porque la misma Escritura ha enseñado desde los tiempos de la ley y aún en el Nuevo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, y ya no se trata de sacrificios de animales, sino de un sacrificio perfecto, hecho por amor, hecho por perdón, hecho por la fe en el Hijo de Dios, que como una ofrenda aceptable delante de Dios para redimir no nada más al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de los escogidos que creen en Él. Ese es el propósito de la sangre, un sacrificio que acepte la ofrenda de todos los que se acercan a Dios. Ok, supongamos que yo soy budista, supongamos que yo creo en Buda, aunque los budistas no consideran a Buda un dios, sino que el budismo más bien cree en un estado de iluminación. Pero digamos que yo soy musulmán y creo en Alá. ¿Por qué Alá no y Yeshua sí? ¿Qué ofrece Alá? ¿Qué ofrece Cristo? Por hablar paralelamente, porque millones de personas en el mundo, de hecho pues la religión más grande es la religión islámica. ¿Por qué no Alá? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no Júpiter, Saturno, Apolos, Zeus? ¿Por qué no las miles de divinidades en las que creen los pueblos y las religiones y las sectas? ¿Qué tiene de diferente Yeshua a todos estos? Lo que podemos ver en todas las religiones es que de alguna manera tienen un origen donde siempre predominó el humano, donde siempre los principios de esas religiones revueltas con paganismo y con ideologías de los líderes religiosos que las fundaron, empezaron a echar a andar esos nuevos movimientos religiosos. Eso nos separa un poco de la salvación que viene a regalar por gracia Yeshua, porque las religiones tienen principios que a lo mucho llegarán a morales, pero sin embargo los principios que enseña Cristo Jesús son
espirituales que transforman primeramente desde el interior del alma y el espíritu, y todos los demás movimientos religiosos primero quieren ver una manifestación de cambios en la carne, de ciertas actividades que sean visibles como conductas, quieren empezar por la carne, y a Cristo le interesa cambiar el interior, no el exterior. Entonces todas esas religiones, de alguna manera, los años en los que son fundados muchas veces son tardíos, o a través de los cambios de las centenas o muchos años que llevan esos movimientos, han tenido que hacer ajustes a sus doctrinas para que vayan funcionando mejor, y no es así el caso de la fe de Yeshua. La fe de Yeshua simplemente es el amor, el perdón, el arrepentimiento, la fe en Dios, el poner por obras las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una fe tan sencilla, tan poderosa, y no se mete en tantas complicaciones como las ideologías de las filosofías. Yeshua, a diferencia de todos los demás dioses, otra vez entre comillas, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, Dios hecho hombre, además libera verdaderamente, porque nos da una nueva vida hoy, actualmente, nos da poder y autoridad para vencer a Satanás, algo que ninguna religión te lo puede dar, sea la que sea. Las religiones están formadas de credos, dogmas, legalismos, costumbres, tradiciones. En sí, lo que bíblicamente hablando es nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Estas tres cosas las encontramos en todas las religiones, incluyendo la religión cristiana, porque dicho sea de paso, tenemos que deslindar absolutamente a Yeshua de la religión cristiana. Definitivamente nosotros por revelación sostenemos y creemos que el cristianismo no lo hizo Dios, sino que es una hechura del imitador, que al ver la fundación de la iglesia original en Pentecostés, cual imitador que es y mentiroso que es, hizo una iglesia falsa. Por eso Yeshua habla de los dos cimientos, habla de que no todo el que me dice Señor, Señor, habla de que hay dos iglesias, una verdadera, una falsa, una pequeña manada, y la otra pues está contaminada, porque empezó contaminada, empezó mal. No es de que un día se desviaron, o sea, los hijos de Dios nunca se desvían. Entonces necesitamos más argumentos, porque estamos aquí presentando a Yeshua como el único Dios. Entonces tenemos que desarrollar en algunos puntos, no sé, en 5 puntos, que tú pudieras decir por qué Yeshua y no todos los demás que se hacen llamar o que creen que son dioses o deidades. Pues podríamos empezar con el primero. Es que la persona de Yeshua durante cientos de años antes había sido anunciada por los profetas. Es muy curioso ver cómo los antiguos profetas hablaron con mucha precisión de las actividades que iba a cumplir el enviado de Dios como ungido para redimir no nada más a su nación, sino a todos los que creyeran en él en todos los pueblos. Entonces el hecho de que haya un hombre que Dios está anunciando de antemano su nacimiento para que sea para salvación de la raza humana es algo que no había sido hecho por medio de las diferentes religiones más que cuando sus líderes ya habían nacido y según la revelación que habían tenido. Sin embargo, con Yeshua él asegura ser en Apocalipsis el principio y el fin. Él asegura ser en el Evangelio de Juan el que existe desde antes de la creación, puesto que es el creador. Entonces ese es un segundo argumento, que no nada más Yeshua asegura estar entre los que erróneamente se les ha calificado como iluminados o grandes de la religión, sino que Él es creador, Él es el Dios creador. Ese es un segundo argumento. El tercer argumento es cómo las profecías de los textos hebreos pueden tener escondidas cosas, por ejemplo, en los códigos bíblicos desglosados en las letras hebreas, cómo pueden apuntar específicamente hacia la sangre del Mesías como la redención. Por ejemplo, textos de códigos escondidos ahí en el sacrificio que hicieron Caín y Abel, argumentos que hablaban de antemano de cuál era el plan escondido que solamente Dios podía tener conocimiento, puesto que Él es el único que conoce el futuro, y sin embargo lo revela con tanta precisión, dejándola incluso como un argumento no leído, sino escondido como en sopa de letras, para demostrar más dinámicamente su veracidad de su palabra. Ese sería tu tercer argumento. El cuarto podríamos ver que
El Mesías decía, si no me creen a mí, crean a las obras, ¿no? Y a lo mejor pues varios podrían cuestionar la persona de Yeshua, pero no pueden cuestionar la obra que él hace en las personas cuando las transforman. Primero las obras que él hizo en su ministerio terrenal, los milagros, las señales, y luego esto que dices, la obra regeneradora por completo en aquellas almas que están arrepentidas y le reciben como Dios hecho carne, como el Cordero de Dios, que con un solo y su solo sacrificio quita todas las culpas del alma, porque por ahí comienza la regeneración, en la limpieza de toda culpabilidad y la quita de la condenación que por su bendito sacrificio pues ahora gozamos de él, ¿no? Entonces, entrando al cuarto, o desarrollándolo. Son todas las obras, los frutos que pueden dar las personas por haber tenido un encuentro con él. El fruto del Espíritu Santo sería. Así es, y que empieza, no diciendo que lo buscamos a él, sino que dice la Escritura que él nos amó primero, él nos buscó primero, y en ese encuentro empieza esa renovación, esa regeneración de nuestro espíritu, de nuestra alma, que no la puede hacer ningún psicoanalista y ninguna filosofía y ningún doctor, sino que él... Algún hechicero, algún conjuro, algún chamán, algún medium. No, nada ni nadie puede compararse a la obra que solamente... ¿Satanás puede hacer eso? No. Puede hacer un intento de imitación, pero jamás podrá hacer lo que Dios hace, que las obras de Dios son perfectas. Satanás da moral, da ética, da religión, da filosofía, da sabiduría del mundo, la cual para la Biblia es animal, perversa y diabólica. Sí, sin embargo lo que ofrece el Señor es una mente renovada. Más bien la recepción de su mente. Así es, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios entrando en el nuevo creyente para que tenga una luz que lo guíe con una nueva perspectiva con los dones, los talentos, los frutos. Una luz que nos guíe en este mundo de tinieblas y que nos lleve hasta quizás sea la quinta razón, vida eterna. Bueno, previo la victoria sobre la muerte, lo que implica vida eterna. Así es. E incluso pasando al quinto punto, podríamos retomar y reapuntalar cómo es que Jesucristo, cómo todas las enseñanzas, las actividades, el poder, la misericordia, todo lo que podemos contemplar del Señor en los evangelios, lo hacen muy radical y muy diferente a cualquier líder de cualquier religión de cualquier época, porque como incluso decía en una frase Napoleón, es admirable ver cómo Jesucristo ha podido conquistar más naciones con el poder del amor que lo que él había podido avanzar con la espada, ¿no? Sí, bueno, yo le corregiría a Napoleón más almas en vez de naciones, porque Jesucristo no vino a conquistar naciones, aunque él es el rey de todas las naciones, rey de reyes, vino a conquistar almas. Viene a dar paz no al mundo, viene a dar paz a su iglesia, a las almas redimidas, a las almas que le creen. En cuanto el quinto, sí, sería ese, toda la biografía del Señor Jesús, sin excepción, tiene en sus palabras, en sus conductas, demuestra que rebasa el nivel que cualquier persona, por muy perfecta o moral que se sienta en el planeta Tierra, jamás podría alcanzar la perfección del Hijo del Hombre, y esa es una cualidad que nos hace confiables en la vida de Jesús, de Yeshua. Algo que con lo que suelen atacar este punto es que hay 18 años perdidos del Señor Jesús, entre los 12, 13 a los casi 29, 30 que empieza su ministerio, y Satanás lo ha querido rellenar con que se fue a la India, ¿no? Y cosas así, pero sin embargo el texto bíblico no se le escapó al Espíritu Santo ningún detalle, y dice en Lucas capítulo 2, dice que a los 12 años, después de que lo encontraron, se fue con sus padres y estuvo sujeto a ellos. Eso quiere decir que como hasta el día de su manifestación. Así es, eso quiere decir que como Yeshua, como estaba cumpliendo la ley, había nacido bajo la ley y cumpliendo la ley, se regresó a honrar a sus padres. Ese tiempo como adolescente joven estuvo en su casa obedeciendo a sus padres, dice Lucas 2. Y también dice en Marcos capítulo 6 que cuando él empezó a hacer milagros en Nazaret, la gente lo ubicaba perfectamente, decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso quiere decir que él se había desarrollado su vida en Jerusalén, él estuvo todo su tiempo ahí en Judea, y no hay motivo para decir que se fue a otro lado, sigue siendo el mismo de la perfección de vida impecable. Así es, Luis. Vamos a hacer una segunda parte de esta importante charla, porque Yeshua
es Dios y todo lo demás o los demás que se hacen llamar dioses no lo son. Hasta la próxima, polvo y miseria. Dios te bendice, Yeshua HaMashiach. Gracias. Gracias a Yeshua y gracias a ti, Elías. Amén.